Obviamente de la mandataria Dina Boluarte. ¿Cuál va a ser la reacción desde el Ejecutivo? Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña la ministra Desilu León, titular de Comercio Exterior y Turismo, con quien vamos a hablar también de la Ruta del Papa y otros temas turísticos importantes. Pero antes, un poco de política, ministra. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y por poder estar aquí el día de hoy en tu programa. Muy bien, cuéntanos por favor desde el Ejecutivo cómo ven la situación de este nuevo planteamiento de vacancia presidencial que nace desde la Comisión de Fiscalización. Bueno, lamentable, Jorge, ¿no? Lamentable que una comisión que no tiene la facultad de comisión investigadora se aboque a un tema que no le corresponde. En realidad, este informe será evaluado por las instancias correspondientes, pero consideramos que no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto jurídico desde que nace sin tener una facultad para poder hacer ese informe. En su momento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Burgos, pidió la autorización respectiva, fue denegada. Sin embargo, no obstante de que ya en su momento él había hecho este pedido y no se le había otorgado, se aboca a un informe, procede a una votación y recomienda, sugiere, eleva un informe que recomienda algo que no corresponde recomendar. Independientemente de que eso va a quedar totalmente aclarado y tendrá que ser desestimado en su momento, creo que estamos perdiendo oportunidades enormes en el país de abocarnos a temas realmente importantes, realmente relevantes, que nos permitan continuar con el crecimiento que tiene nuestro país, un crecimiento que es visto por muchos países de la región como algo especial, extraordinario. ¿Qué está haciendo Perú para crecer? Y sin embargo, vemos que algunos casos, porque no son todos, el Congreso tiene cosas sumamente importantes, potentes. Nosotros podemos dar fe en muchos de los proyectos que hemos presentado, el apoyo que hemos recibido, pero hay estos casos aislados que esperamos sean desestimados por la instancia correspondiente. Pero para crecer, ministra León, necesitamos también estabilidad, ¿no? Tanto económica como política. Correcto. Y este informe de la Comisión, precisamente de Fiscalización, habla de que la presidenta no informó de su incapacidad temporal y que con ello habría cometido una infracción constitucional. Coherentemente, dice, ¿no?, los artículos 114 y 115 de la Constitución. Es, en todo caso, el resumen, ¿no?, de todo lo que hizo la Comisión de Fiscalización. ¿Cree usted que la presidenta ha aclarado de manera conveniente estos puntos? Yo creo que sí está claro, Jorge. Es más, o sea, en este momento existe hasta un peritaje oficial del Ministerio Público donde señala, digamos, categóricamente que la presidenta firmó los actos que correspondían, que ya lo habíamos dicho y lo habíamos venido expresando en su momento. ¿Se refiere a los decretos supremos? A los decretos firmados supremos, por ejemplo, el 29 firmados de junio. Por ella. Cuando la presidenta, según el doctor Cavani, estuvo en reposo. Ahora, independientemente de esos temas que se están ventilando en la instancia correspondiente, y hay una investigación en curso en el Ministerio Público, independientemente hay una comisión que se aboca justamente a hacer algo que no deberíamos hacer. Para tener crecimiento en el país, y tú mismo lo has dicho, necesitamos estabilidad política también. ¿Por qué generamos este tipo de temas que ya se encuentran en otra instancia? ¿Por qué nos abocamos a un tema que ha sido aclarado en su momento, que se ha dicho muchísimo de este tema? Algo que ni siquiera, en mi opinión, se debió estar hablando a ese nivel. Ok, pero se han dado las respuestas y ahora yo creo que estamos en un momento en el cual ya la instancia, digamos, pertinente va a emitir, digamos, el pronunciamiento correspondiente en base a ese peritaje oficial. ¿Y la presidenta Dina Boluarte ha conversado estos temas con ustedes, con sus ministros, por lo menos para poner los puntos sobre las IES? Bueno, en algún momento hemos conversado, digamos, la presidenta ha sido muy transparente en decirnos, digamos, lo que pasó en su momento para aquellos que no estábamos en el gabinete, y la presidenta en todo momento estuvo a cargo del país, en ningún momento descuidó sus funciones. Ella misma señaló cuáles habían sido los motivos, incluso ella salió en un pronunciamiento público indicando cuáles habían sido los motivos por los cuales ella estuvo prácticamente, digamos, durante unas horas y durante un espacio de tiempo por esta intervención que era de carácter funcional. Y en ningún momento estuvo incapacitada de poder continuar con las funciones que le competían, a tal punto que ella suscribió los decretos que correspondían en su momento suscribir. ¿La presidenta Dina Boluarte tiene algún temor por el tema de la vacancia? No,
al menos en ningún momento. Es una persona muy, muy dedicada a su trabajo, muy digamos, de una sensibilidad social bastante alta, está permanentemente preocupada por los temas del país, por lo que está pasando en todos los lugares, y realmente que nosotros veamos que le preocupa una vacancia, no. ¿Y por qué no habla con la prensa la presidenta? Bueno, en realidad, como lo hace lo he usted, manifestado... lo hacen los ministros, y eso está muy bien. ¿Por qué no la presidenta? Mire, como lo he manifestado ante otros medios en otras oportunidades, la presidenta está permanentemente informando. Mire, nosotros somos personas que miramos los medios internacionales permanentemente y no todos los presidentes están informando casi todos los días de las actividades que hacen. Ella, en todas las actividades que realiza... No, pero cada cierto tiempo vemos a Donald Trump en alguna señal internacional, por ejemplo, ¿no? A Emmanuel Macron conversando con los medios, pero la presidenta se niega a dar declaraciones. No sé si es que se niega, es la palabra. Yo creo que ella tiene una forma y un estilo de informar. Y el estilo de informar es prácticamente diariamente, en todas las intervenciones públicas que tiene, ella da los mensajes correspondientes, aclara temas. Cuando a veces ha salido algún tema polémico, ella también lo aclara ahí. Así que, bueno, yo creo que hay que respetar también el estilo de cada presidente. Y la presidenta, y en todo caso sus ministros, ¿no? ¿Creen en las encuestas o no? Mira, el tema de las encuestas a todos a través de los años nos han terminado sorprendiendo hasta en elecciones presidenciales, ¿ah? O sea, yo creo que ustedes como medio lo pueden ver. Encuestas que decían gana tal persona y terminaba ganando alguien que ni siquiera aparecía. Sí, pero en los encuestas. últimos días, cuando ya no se conocían públicamente, quienes estamos en medios de comunicación conocíamos esos sondeos, esas encuestas, esas cifras, ¿no? Porque el voto ciudadano va cambiando según ciertas tendencias o coyunturas. Yo creo que se adecúan un poco cuando ya ven los resultados. En el caso de la presidenta, ¿cómo se siente ella cuando le dicen que tiene literalmente 0% de aprobación, ministra? En realidad no toma las encuestas de esa forma, como tengo 0% de aprobación, porque técnicamente sacan un resultado que técnicamente es como que no es posible, ¿no? Es un poco raro. O sea, tiene 2% de aprobación, pero si el margen de error es 2%, entonces tendría 0. Por eso le digo, literalmente tendría 0. Y entonces, ¿y qué pasa en las actividades públicas donde participa o donde participamos muchas veces los ministros? No, pues portátiles hay en todo lado. Portátiles hay en todo lado, en campañas y en los gobiernos. Pero en muchos de los casos de las actividades que no se trata de portátiles, se trata de gente, digamos, gente que está recibiendo un beneficio de un trabajo que se viene haciendo en favor de la población. Aquí hay que tener presente, Jorge, que lo que se está haciendo es hacer trabajo realmente concreto, efectivo, en favor de la población. Cuando tú das el resultado de la construcción de determinadas escuelas, eso no puede ser mentira, están ahí, son tangibles. Cuando tú das el resultado de crecimiento de las exportaciones, están ahí, no lo puedes inventar, están ahí. Entonces, cuando tú vas dando resultados del crecimiento económico, lo puedes comparar. Es más, todos salen a opinar sobre esos resultados. Y eso se basa en políticas públicas y en decisiones de gobierno. No puede ser por generación espontánea. Entonces, tú te pones a pensar, si realmente alguien que está dejando trabajar, que está permitiendo el crecimiento, puede tener ese tipo de encuesta. Mira, problemas en todo país van a haber, por supuesto, y en nuestra región tenemos países que tienen problemas muy graves. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el hecho de que el mandatario sea o no sea aceptado a la mirada de las encuestadoras. Bueno, ahí están las cifras en todo caso. Antes de pasar a hablar de temas de su sector, ministra León, el premier Eduardo Arana, en su presentación ante el Congreso, anunció de una u otra manera que el Perú estaba evaluando retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo lo han planteado desde el interior del Ejecutivo? Bueno, en realidad esta es una idea que no solamente surge dentro del Ejecutivo, es algo que públicamente muchos actores sociales vienen reclamando, Jorge, porque vemos que muchas veces los resultados de las evaluaciones, de los informes de la Corte Interamericana, no necesariamente van en favor de respetar, valorar los derechos de quienes luchan, de quienes están al frente de determinado problema. Vemos que se condena policías por haber ejercido su labor, vemos que se releva el derecho de algún terrorista versus las muertes de tantos civiles, y son una serie de cosas que te hacen pensar, oye, ¿realmente estamos en el espacio correcto que va a defender realmente los derechos de quienes luchamos por los
derechos de las personas, por la mejora de los servicios, por el otorgamiento de derechos, por la paz social, etcétera. Realmente estamos en el lugar correcto. Entonces, lo que se ha planteado es, bueno, evaluemos, e inclusive lo que planteó el Premier el día de su presentación es, evaluemos en conjunto, es decir, constituyámonos en un grupo de trabajo, en una comisión donde esté el Ejecutivo, el Legislativo, los actores sociales, la sociedad civil, todos, y planteémonos realmente, a ver, entonces no hay una decisión significa? tomada todavía. No hay como decisión tomada, como decisión del Ejecutivo. Como decisión del Ejecutivo, lo que se ha dicho es, sentémonos todos a evaluar todos los actores civiles y todos los actores políticos para determinar realmente es pertinente, no es pertinente la salida. Muy bien. Ministra León, hablemos ahora sí de lo que habíamos anunciado hace unos instantes, la ruta del Papa, por favor, que es un tema que definitivamente tiene que promover el turismo, especialmente en la zona norte. ¿Cómo se está planteando? Porque recordemos que el Papa León XIV ha vivido en Trujillo, ha vivido en Chiclayo, en Piura, pero también aquí en Lima, en el Callao. Efectivamente. Realmente es una ruta que nos llena de esperanza. Hemos sido bendecidos para aquellos que somos católicos y para los no católicos, con la designación de un papa de nacionalidad peruana por primera vez como pontífice de la Iglesia Católica. Y esto nos permite a nosotros poder dar a conocer tanto a los nacionales como a los extranjeros cómo fue la vida de ese papa de nacionalidad peruana en nuestra patria, como un tema religioso y como un tema cultural también para aquellos que no profesan la religión católica. El turismo religioso mueve muchísimo a nivel mundial. Por supuesto. Es un movimiento muy fuerte que genera divisas en los países por turismo religioso. Y en el caso del Perú, nosotros hemos tenido coordinaciones ya concretas en 4 lugares. En el Callao, en Piura, en Lambayeque y en La Libertad, que son, digamos, los 4 lugares donde el Papa León XIV realizó su misión evangelizadora, misionera, cuando estuvo desempeñándose aquí como obispo en Chiclayo y también cuando estuvo en Trujillo, cuando estuvo en el Callao durante la época de la pandemia, que durante un año él viajaba de Chiclayo al Callao cada 15 días. Y venía acá. Desde Chiclayo al Callao, y hay anécdotas súper importantes, ¿no? Y él venía acá a la Catedral del Callao. Entonces, y también estuvo en Chulucanas, en Piura. Entonces, nosotros hemos decidido dar a conocer esa, digamos, esa labor evangelizadora y los lugares donde él estuvo. ¿Es una ruta articulada o cada región va a tener su ruta? Cada región va a tener su ruta. Y eso es lo que yo quería un poco aclarar, porque en algún momento se pensó, la ruta empieza y termina en algún lugar. Exacto, que uno tenía que empezar, por ejemplo, en el Callao y terminaba en Piura o viceversa. La ruta, cada una de las regiones tiene sus propias particularidades, ¿no? Por ejemplo, hemos instalado ya mesas técnicas de trabajo porque aquí no solamente nosotros somos un articulador, pero tenemos que ver qué servicios están disponibles y qué servicios necesitan implementarse para esta ruta, para que cuando vengan los visitantes nacionales o extranjeros puedan tener, digamos, una ruta realmente establecida de cuáles son los lugares que debes visitar y dentro de esos lugares cuál es la oferta gastronómica que tienes, cuál es la otra oferta turística que tienes, museos, playas, malecones, otras cosas en cada una de las regiones. Hay que identificar un circuito. Y lo primero es identificar, claro, los lugares religiosos donde estuvo el Santo Padre y ahí nos apoyamos por la, digamos, por la Iglesia Católica, quien nos va dando la información. Entonces, hemos instalado una mesa técnica en Chiclayo con todos los actores, tanto del Poder Ejecutivo, porque ahí tenemos que ver qué cosas se necesitan a nivel de vivienda, saneamiento en los lugares. Entonces está vivienda, MTC, está obviamente el MINCETUR, el Ministerio del Ambiente, porque tenemos que ver el tema de residuos sólidos, y también está la sociedad civil, es decir, los actores de turismo, la policía de turismo, etcétera. Entonces, en esas mesas de trabajo, en esas mesas técnicas, lo que se ha identificado primero son los puntos que van a formar parte de esa ruta. Obviamente, en el caso del departamento de Lambayeque,
como digamos es un poquito más larga la ruta, hay varios alcaldes distritales que dicen yo también quiero estar porque por acá estuvo, claro, etcétera. Por el impacto que tuvieron las primeras palabras, ¿no?, del Papa León XIV. Exacto, por supuesto, y eso es importantísimo. Entonces, ahí es una ruta que hemos establecido, ya hemos identificado 22 recursos religiosos que van a entrar dentro de la ruta, pero los hemos priorizado porque hay lugares que están ya, digamos, con una intervención más rápida, más inmediata para poder poner en puesta en valor o abocarnos al ornato, al parchado de pistas, etcétera. Hay una ruta, digamos, priorizada dentro de esas 22. Okay. Pero hemos ido, por ejemplo, a La Libertad y en La Libertad tenemos 5 puntos, ¿no? Ya que nos hemos puesto de acuerdo y que ya también tienen intervención o algún nivel de intervención. Hemos ido al Callao, hemos hecho una visita técnica con el alcalde. Hay varios lugares que ya el alcalde estaba interviniendo, que van a formar parte de la ruta y ahí también hemos identificado 4 puntos. Y en Piura también hemos ido a Chulucanas. ¿Y a cuántos turistas espera atraer, por ejemplo, en este primer año, ¿no?, tras la llegada del Papa León XIV? Precisamente como sumo pontífice? O sea, ¿hay una proyección al respecto? Sí, o sea, nosotros esperamos que en total, cuando esta ruta esté implementada, van a ser más o menos unos 320,000 turistas adicionales que se podrían generar en esta ruta al año. 320,000 turistas más o menos en la proyección. Es una cantidad importante, claro, por supuesto, porque eso es lo que genera el turismo religioso y en algún momento, como conversábamos antes de empezar la entrevista, no guardando obviamente las diferencias que hay, pero si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en España, en el Camino de Santiago, es bastante largo y la gente lo hace por etapas incluso, exacto, ¿no? Sí. Entonces, acá nosotros, si el turista viene porque quiere visitar el norte, entonces quiere ir a Chiclayo y quiere conocer, y de repente le alcanza el tiempo para visitar Chiclayo y quizá por ahí le alcanza el tiempo para hacer La Libertad también un poco, pero le quedó visitar pues Piura, le quedó visitar Callao. En su próxima visita lo puede completar. Entonces nosotros tenemos que establecer un circuito que nos permita incorporar muchos servicios para que estén a punto. Y adicionalmente el hecho de que, ¿qué pasa si el Santo Padre, como se ha anunciado, puede venir al Perú en visita? Bueno, sería extraordinario. Sería extraordinario y también tenemos que tener preparadas las ciudades a las que podría él ir, ¿no? ¿Hay una invitación formal del gobierno peruano al Papa León XIV? Lo que estamos esperando es, bueno, realmente recién está, digamos, él en funciones, claro, y recién comienzan a ver, digamos, ya las tratativas a nivel de los países, las invitaciones, o inclusive el mismo Vaticano anuncia, digamos, qué países son a los que el Santo Padre va a ir. Nosotros todavía no tenemos información oficial. Cuando han ido las autoridades, la presidenta de la República que ha estado allá, todos le han hecho la invitación de venir a Perú y sabemos de que él en su corazón nos tiene ahí muy presentes y sabemos de que en algún momento va a venir. Entonces también hay que prepararnos para eso, que ese es otro tipo de preparación y cada ciudad se prepararía para eso. Y para cerrar este tema, sería importante, claro, el turismo internacional, pero también el turismo nacional, ¿no? Porque estoy seguro que muchas personas del sur, por ejemplo, de la selva peruana o de Lima mismo, podrían también visitar y recorrer esta ruta del Papa. Por supuesto, y es súper importante que nosotros mismos lo conozcamos a raíz digamos, de esta ruta que estamos articulando. El día de ayer, por ejemplo, había una reunión en la PCM, también la PCM se está incorporando. ¿Por qué? Para articular a los sectores que tienen que hacer otro tipo de servicios, poner a punto otro tipo de servicios. Los alcaldes mismos ya están limpiando las ciudades, están encargándose de la basura. Entonces hay una serie de servicios que hay que... El tema de la seguridad, etcétera. Claro. Entonces, realmente para nosotros es sumamente importante el poder tener, digamos, esta articulación con todos los sectores y podernos poner a trabajar en esta ruta, ¿no? Para terminar, ministra León, ¿tenemos algunas cifras, por favor, de exportaciones? ¿Cómo va el camino de las exportaciones? ¿Qué productos están, en este caso, primeros en el ranking, ¿no?, por decirlo de alguna manera? En realidad, ahí tenemos muy buenas noticias. El tema de las exportaciones ha crecido. Este último cuatrimestre hemos tenido un crecimiento total de exportaciones de más o menos un 26.1% en crecimiento de nuestras exportaciones. Son más de 26.700 millones de dólares en exportaciones, en lo cual obviamente, digamos, en nuestra primera fuente de ingresos por exportaciones sigue siendo la minería, ¿no?, que ocupa casi el 50% de nuestras exportaciones, y dentro de lo que es la minería, el oro
y el cobre siguen, digamos, siendo los principales productos, y hay que tener en consideración, exacto, que también el tema de los precios internacionales ha favorecido, los precios están altos y eso nos ha permitido tener buenos ingresos, pero también ha habido mayor producción en algunos de estos productos. Pero no solamente debemos pensar en la minería, que es, digamos, una exportación tradicional, sino en los no tradicionales. La agroexportación se ha consolidado ya como el segundo motor de las exportaciones en el Perú, y eso es sumamente importante. Entonces, las exportaciones en lo que es, digamos, los productos que provienen del agro también han tenido un crecimiento realmente importante en estos primeros 4 meses, y básicamente ahí tenemos, por ejemplo, el tema del, digamos, el cacao y sus derivados ha tenido un crecimiento de más del doble respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, ahí tenemos un buen punto de crecimiento, pero las frutas, por ejemplo, en el mercado de las frutas también hemos crecido bastante, el tema de las uvas, el tema de los mangos, el tema de los cítricos, de las mandarinas, o sea, estamos exportando, estamos abriendo mercados para eso, y también está creciendo nuestro número de exportadores, 5% más que el año pasado, ya hemos crecido en exportadores, y ahí estamos apoyando mucho a todo lo que significa la pequeña, mediana, microempresa que está a punto o que ya está exportando. Importantes cifras. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Muchas gracias. Desilu León, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos.